En el video de hoy vamos a hablar de un viejo conocido, especialmente de la gente que trabaja reportes de cantidades en Revit y que hace campos calculados. Nuestro viejo conocido es el siguiente, este mensaje de error de unidades inconsistentes, que cuando estamos haciendo campos calculados nos aparece a cada rato. Vamos a ver qué es y cómo se previene. Bueno, como habíamos visto en algún otro tutorial, en Revit yo puedo crear campos calculados, yo puedo reportar todos estos campos que tengo acá, pero además usando este botón F de X puedo crear un campo en donde yo especifico un cálculo. Por ejemplo, si tengo un volumen de material y quiero agregarle un desperdicio, pues puedo decir volumen más desperdicio o volumen con desperdicio. Y aquí selecciono mi volumen. Y normalmente yo lo que haría es, por ejemplo, si quiero multiplicarlo por un 5% de desperdicio, pues lo multiplico por 1,05. Pero si yo trato de hacer algo así en Revit, recibo este mensaje de unidades inconsistentes. O también si yo tuviera un volumen, por ejemplo, de concreto y quiero obtener el peso y lo multiplico por 2.400 kilos por metro cúbico, igual, unidades inconsistentes. Ya la segunda vez que le sale a uno ese mensaje, a uno le empieza a dar pereza y incluso en muchos casos uno simplemente deja tirado el proyecto de calcular en Revit esas cantidades por ese mismo mensaje. Pero en realidad el mensaje de unidades inconsistentes es relativamente fácil de solucionar una vez que entendemos por qué se produce. Bueno, ¿por qué se produce el mensaje de unidades inconsistentes? Lo que sucede es que en Revit todas las cantidades tienen una unidad asociada, que es precisamente lo que configuramos aquí en las unidades del proyecto. Revit tiene todo un menú de configuración de unidades donde le decimos qué unidades queremos para longitud, área, volumen y así sucesivamente. Internamente todos los cálculos que hace Revit los hace con unidades y por ese motivo es que aquí en nuestro reporte de materiales nos está diciendo que tenemos cantidades de 9.04 metros cúbicos, porque precisamente Revit sabe que es un volumen y el volumen tiene que reportarlo en metros cúbicos. Y generalmente para reportar cantidades no hay inconvenientes. El inconveniente sucede cuando nosotros empezamos a meter números desde afuera, porque son números que no están controlados dentro de la base de datos de Revit. Por ejemplo, cuando yo hice mi volumen con desperdicio, yo simplemente le estoy diciendo a Revit, tome el volumen y multiplíquelo por 1.05. Pero ese 1.05 Revit no sabe qué unidades tiene. Y Revit por lo general no se va a poner a adivinar o a especular respecto a las unidades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque puede que Revit asuma que este número es adimensional, que es simplemente un factor numérico, y resulta que no era así. Resulta que el usuario quería que tuviera ciertas unidades para que hiciera cierto manejo y se equivocó en el cálculo de las unidades Revit. Entonces, por ese motivo, Revit no va a asumir generalmente nada respecto a las unidades de un número que le ingresemos, sino que nosotros tenemos que ser muy específicos en cuanto a esas unidades. Vean que, por ejemplo, en este caso yo les digo volumen multiplicado por 1,05. Como yo les había dado el contexto y les dije que es un factor de desperdicio, ustedes saben que es un 5% y que el número 1,05 es adimensional. Pero si no les hubiera dicho eso, ustedes no sabrían qué unidades tiene ese 1,05. Igualmente vean que yo puedo decir multiplicado por 1,05 y el 1,05 es adimensional, o yo puedo decir volumen multiplicado por 2.400 y esos 2.400 son kilogramos por metro cúbico. Entonces ya tienen unidades. Pueden entender más o menos cuál es el problema que tiene Revit con estas cosas. Aquí tiene un volumen y tiene un número que no sabe qué unidades asignarles. Y el resultado es este mensaje de error, unidades inconsistentes, que nos lo va a dar Revit cuando no puede identificar las unidades resultantes o simplemente las unidades resultantes no coinciden con el tipo de resultado que le estamos especificando. ¿A qué me refiero con el tipo de resultado? Bueno, si ustedes ven, aquí hay una casilla que dice tipo y en este momento dice número, pero perfectamente vean que hay diferentes tipos de variable que yo puedo definir acá.
Puedo decir que es un entero, que es un número, una longitud, área, volumen y así sucesivamente. Vean que número no va a tener unidades, pero longitud sí la tiene, área sí la tiene, volumen sí la tiene, ángulo, pendiente y demás sí tienen unidades asociadas. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar este error de las unidades inconsistentes cuando lo recibimos? Bueno, la manera más correcta es especificar el tipo de unidades que estamos manejando acá y verificar que nuestra fórmula efectivamente sea consistente con esas unidades. Esa es la manera más correcta. ¿Por qué? Porque va a permitir que Revit siga teniendo su manejo interno de unidades y nos pueda reportar correctamente los resultados, especialmente si hacemos cambios de unidades. Por ejemplo, si tenemos un valor aquí de volumen en metros cúbicos y queremos transformarlo a pies cúbicos o algo por el estilo, el tener un manejo correcto de unidades acá nos va a garantizar pues que Revit pueda hacernos el cálculo correctamente. Entonces, si yo quisiera calcular un volumen con desperdicio, lo más correcto sería decirle a Revit que voy a esperar un resultado en volumen y ahí sí, le pongo el 105 y Revit sabe que como le estoy dando un volumen en metros cúbicos, este número tiene que ser adimensional. Entonces automáticamente asume que este 105 no tiene unidades asociadas. Y vean que efectivamente aquí tengo un volumen con 5% de desperdicio y las unidades metros cúbicos. Entonces así solucionamos ese problema de la manera más correcta. Ahora hay otro truco que podemos hacer para solucionar el problema. Y este es un truco muy rápido y muy fácil, solo que les va a matar las unidades de la cantidad, porque lo que vamos a hacer precisamente es eso, matarle las unidades a la cantidad. Esto funciona muy bien cuando estamos reportando resultados de tipo número o de tipo entero, que en sí son adimensionales. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a tomar mi variable, que en este caso va a ser volumen, y la voy a dividir entre 1. ¿Qué significa dividirlo entre 1? Bueno, para nosotros no significa nada. Para Revit internamente significa que tiene que dividirlo entre una unidad de las mismas unidades que tiene la variable principal. En otras palabras, le estamos diciendo a Revit, tome el volumen y divídalo entre un metro cúbico. No tenemos que decirle metro cúbico, Revit sabe automáticamente que es esta misma unidad y después multiplíquelo por 1.05. ¿Cuál va a ser el resultado aquí? El resultado aquí va a ser que Revit va a hacer la división entre 1 y eso nos va a dar un resultado que no tiene unidades. Vamos a pasar de un volumen en metros cúbicos a un número sin unidades y lo va a multiplicar por un número 1.05 sin unidades. Y el resultado, por lo tanto, va a ser un número que no tiene unidades asociadas, que coincide perfectamente con la definición del tipo número. Entonces, como vamos a ver acá, nada más tenemos que cambiarle este número. Como vamos a ver acá, ya no tenemos ese problema. Y cuando agregamos la columna al reporte, vean que efectivamente es el mismo resultado, solo que ahora no tiene unidades asociadas. Entonces esa es la segunda forma en que podemos resolver el problema de unidades inconsistentes. Esta es una forma de resolverlo que es muy útil, especialmente si estamos haciendo ecuaciones muy largas. Ecuaciones y fórmulas donde tenemos una serie de variables con una serie de unidades que tienen que interactuar entre sí, pero Revit no siempre entiende esas interacciones, entonces empieza a tirar el error inconsistente. Si al final se cansan de ver ese error de unidades inconsistentes, pues simplemente hagan esto. Dividan las variables que tengan unidades entre 1 y así les van a neutralizar las unidades y pueden seguir trabajándolas como si fueran números adimensionales. Incluso en este caso, vean la casilla fórmula. Cuando yo me salí y ahora que volví a entrar, Revit automáticamente me agregó la unidad metro cúbico al número 1, lo cual me confirma que efectivamente está dividiendo entre un metro cúbico y matándole las unidades al volumen. Bien, entonces este es el significado del error de unidades inconsistentes en los reportes y estas son dos maneras en que pueden resolver este error. Por supuesto, yo les recomiendo usar la manera más formal de trabajar las unidades correctamente y verificar que todo tenga los tipos requeridos dentro de los campos de su reporte. Y si eso no les funciona, pues utilicen la segunda alternativa,
de dividir entre 1 para resolver el error de unidades inconsistentes.